Filipenses 4, versículo 10. Una carta de agradecimiento, una nota de agradecimiento. Filipenses 4, versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Dice así en Filipenses 4, versículo 10, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Oramos. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por las misiones a nivel mundial, que nos permites ser parte de ellas, Señor. Gracias por los misioneros que tenemos en el mundo. El hermano Ajax cubriendo toda la India, Señor. Gracias por el llevamiento que se ha dado en el norte de la India con los Punjab. Gracias por lo que estás haciendo en ese lugar, Señor. Te doy gracias por el hermano Orlando Córdoba, nicaragüense en Malí, África, y el hermano Michel Zamacó, que trabajan de la mano juntamente, Señor. Gracias, úsales con poder y autoridad, Señor. Gracias por el hermano Agustín Bajo, que desde Mexicali recorre todo México, supervisando, Señor, las 6 regiones de México, todos los pastores, líderes y iglesias que tenemos en México, que tu obra siga creciendo. Y te damos gracias por Tuxpan, por lo que vienes haciendo en el hermano Santiago, Señor, y todo el grupo allí. Te bendigo, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das a nosotros como iglesia de ser parte de eso y más países, Señor, donde estamos llegando a través de nuestras oraciones, nuestras aportaciones y a través de ir, Señor. Yo te pido que tu palabra sea de provecho, que tu palabra nos inyecte fortaleza, gozo para seguir trabajando en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Una nota de agradecimiento. El apóstol Pablo es el misionero que la iglesia de Filipo ha patrocinado, por así decir. Y los filipenses, cuando Pablo llega a Filipo, abre las primeras iglesias allí, ellos se comprometieron con Pablo, porque Pablo tuvo que moverse a otros países, a otras regiones de Asia Menor y aún Europa, predicando el evangelio. Y ellos amaron tanto a Pablo y se dieron cuenta de que el trabajo de él era verdadero, y que Pablo pues tenía que dedicarse a predicar la palabra, levantar obras, escribir justamente la palabra de Dios, porque escribió varias epístolas que se consideran sagrada escritura, como la que acabamos de leer ahorita. Entonces ellos dijeron: nosotros le vamos a sostener para que la obra que el apóstol Pablo hace siga hacia adelante, que no tenga obstáculos, que no tenga dificultades, y vamos a sostenerlo al apóstol Pablo. Y bueno, y entonces el apóstol les escribe dándole gracias por las ofrendas que le han enviado. Pero Pablo, siendo un hombre que ama la palabra de Dios, que ama la doctrina, la enseñanza, él aprovechó para darles varios puntos, escribirles varias cosas y motivarles a que continúen en la obra del Señor. Incluso esta mañana nos dimos cuenta en el capítulo 2 que les dijo de que no hagan las cosas por vanagloria, por contienda, sino que lo hagan pensando en los demás y que miran a los demás como superiores a ellos, que lo hagan por amor y que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, teniendo forma de Dios y siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria para venir y hacerse hombre y ser obediente. Se humilló, fue un siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Pablo aprovecha para escribirle varias cosas. Aquí ya está llegando casi al final de su carta y a llegar al propósito por qué él escribió. Y me gusta lo que dice en el capítulo 4, ya que es su último capítulo de esta carta, y quiero llevarlos ahí al versículo 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ya está por concluir su carta, y mire cómo le dice: hermanos míos amados, les amo, deseados, gozo, dice acá, y corona mía. Ustedes son mi gozo. Pero bien interesante, porque le dice: ustedes son corona mía. ¿A qué se refiere eso? El apóstol Pablo en otra porción había escrito de que vamos a todos a padecer
delante del tribunal de Cristo. Y que allí, aunque todos seremos salvos, será juzgada nuestras obras, todo lo que hemos hecho, hasta en lo más mínimo que hemos hecho para la obra del Señor, dentro de la iglesia del Señor, para avanzar el reino de Dios sobre la tierra, toditito lo mínimo, el Señor va a probar nuestros corazones. Dice que nuestras obras serán probadas, así como se prueba el oro. Y de algunos, alguna obra de algunos será como hojarasca, se va a quemar inmediatamente porque lo hicieron para ser vistos, o lo hicieron de mala gana, ¿verdad? Siempre yo tengo que ir, y de mala gana. Así es que esa obra no va a servir para nada. El de otros va a ser como madera, quizás un poco más sólida, ¿verdad? Y es madera que huele algo rico, pero va a quedar negra al final, ¿verdad? Carbón. Entonces, más lo hizo como de más o menos, pero el de otros será como oro, y entonces va a perdurar. Y dice el apóstol Pablo, aunque seremos salvos, pero cada quien va a recibir recompensa. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipo, ustedes son corona mía, porque por todas las almas que me he ganado, que son ustedes, el Señor me va a poner coronas, me va a poner diamantes en mi corona, y son mi corona. O sea que hay un galardón por predicar el evangelio de Cristo, y Pablo lo conoce, Pablo lo reconoce y dice, ustedes son corona mía, porque el Señor le va a dar una recompensa al apóstol Pablo por todas las almas que se ganó. Pero ¿sabe qué? También nosotros tendremos parte de esas almas que se ganan cuando trabajan allá los misioneros fuertemente. La hermana Rosamelia allá en Pajío Arriba, en ese monte en Morazán, en El Salvador, bien remoto para llegar, aunque ella se esfuerza caminando y trabajando allá, cuando nosotros aportamos, le estamos dando aliciente, le estamos dando fuerza. Cuando oramos por ella, le estamos sosteniendo, y el Señor nos va a recompensar a nosotros también. Lo que se está haciendo en Tuxpan, el Señor nos va a dar recompensa. Les cuento que este día hablé con el hermano Santiago, me llamó y me pasó ahí varios hermanos que querían saludar, y me contaron de que hoy se reunieron 30 personas. Y yo, wow, gloria a Dios, están en avivamiento, gloria a Jesús. Apenas lleva la iglesia 3 semanas, hace 3 semanas fue que fuimos, ¿verdad? Predicamos ahí el primer mensaje, se convirtieron 3 personas. Ellos lo hicieron el siguiente jueves, se convirtió 1, el domingo se convirtieron 7, el otro día ¿cuántos se convirtieron? 5 más, y hoy se reunieron 30. Nomás ocupaban una inyección, ¿verdad? Una fortaleza de decirles vamos a organizar y vamos a trabajar, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Están bien contentos porque el 16 de abril vamos para allá otra vez. Fuimos 3 los originales, hermano Henry Linares, el hermano Tino y mi persona, y hoy vamos a ir 5, se añadieron 2 más, el hermano Giovanni Orellana y el hermano Joshua Barrios, que vamos a ir a llevar la palabra. Queremos que hermano Joshua y Henry se dediquen con los jóvenes a que aprendan la guitarra. Una joven ya está algo avanzada y queremos que aprendan para que ministren los cánticos y que ellos se dediquen a eso, mientras yo los demás vamos a dedicarnos a darles algunos talleres a los adultos para que lleven una doctrina sólida y sana, y que la iglesia pueda crecer con una identidad correcta, porque hay herejías y hay cosas extrañas por ahí que se mueven, y entonces queremos que haya una solidez, una iglesia sólida, y que desde el comienzo sea una iglesia misionera, y ya lo veo que lo son, porque están ganando almas, tienen un amor por la obra del Señor. Imagínense que en la segunda semana se metieron a San Felipe, a 20 minutos de ahí, que ya están tratando de alcanzar los de San Felipe. Así es que gloria a Dios por eso. Reciban saludos, están muy contentos, y reciban saludos de parte de los hermanos. Y cuando usted aporta para la obra del Señor, esa es corona también suya. Usted también es parte de ese esfuerzo que se hace. Sabe que unos hermanos hablaron conmigo, me dijeron cuando oyeron del local que queremos rentar, y hablaron conmigo que ellos querían encargarse de pagar la renta, y voy a hablar con otros, dijeron, para que mensualmente estemos cumpliendo con esa renta, y parece que ya son 5 ellos que están dispuestos, que cuando digamos nosotros aquí está el local ya y esto es lo que va a hacer, ellos van a dar para eso específicamente. Gloria a Dios. Mire, y sabe que era un guatemalteco y un hondureño el que se me acercaron, y me dio gusto. Le digo, mire, un guatemalteco y un hondureño que quieren aportar para la obra del Señor en Tuxpan, México, en Michoacán. Y yo digo, gloria a Dios, qué corazón más bonito, qué bueno que así es, ¿verdad? El hermano Tino y su esposa, cuando se hicieron residentes, le habían prometido al Señor que el primer país que iban a visitar era El Salvador, porque se habían dado cuenta de una iglesia en El Salvador. Ellos son de Michoacán,
Y cuando sale a la residencia, uno usualmente quiere ir a ver a su familia, quiere ir a su país, ¿verdad? Y ellos tienen una promesa. Lo primero que hicieron fue ir a El Salvador. Y digo, guay, ustedes mexicanos, y a meterse ahí entre las maras y todo eso. Y con gozo lo hicieron. Y me da gusto eso, ¿verdad? Mexicanos apoyando a El Salvador, guatemaltecos, hondureños apoyando a México. Qué bueno por eso, porque somos una sola familia y nos amamos en el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Corona mía, dijo el apóstol Pablo. Y les quiero contar que también toda la obra que se hace de la Iglesia de Dios Pentecostal, donde nosotros oramos y aportamos financieramente, toda esa gente que se gana es parte también de nuestra corona. Siga haciéndolo con gozo y fortaleza. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia menciona acá. Sintique, no sé si es nombre de mujer o de hombre, pero Evodia sé que es mujer. Y además de que menciona aquí, que como dice acá, Clemente, y menciona acá a estas como mujer, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que son mujeres, y son mujeres activas con el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Combatieron. O sea que no estaban ahí porque son mujeres, no pueden participar. La iglesia de Filipo tenía mujeres combatientes, o sea, en otras palabras, militantes, que se fajaban, se amarraban bien las botas de combate y al ataque. Y qué bueno por eso, qué bueno saber que hay un lugar para las mujeres en la obra del Señor y que la mujer es una parte esencial de la iglesia. Y yo puedo decir que aquí también en la iglesia de Bakersfield tenemos varias mujeres que combatieron juntamente conmigo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanas que están combatiendo en la obra del Señor, que se están fajando para la obra del Señor. Y eso me da gusto, me da mucho gusto que los hombres también, porque hay veces que los hombres le dejan a las mujeres que hagan todo. Hay varias iglesias que las mujeres son las que mueven todo. Acá tenemos muchos hombres que trabajan firmemente, pero también tenemos unas mujeres guerreras que no se quedan atrás, y eso es muy bueno porque eso mantiene una iglesia saludable con las mujeres activas, que son una fuerza extraordinaria de la iglesia. Yo creo que esto es muy bueno, que haya mujeres muy activas en la obra del Señor. Y mira lo que dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Regocíjense. Y otra vez lo digo, regocíjense, o sea, gócense, y que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. ¿Por qué gentileza? Su bondad, su aporte misionero, su aporte para la obra del Señor, su aporte financiero. Esa es la gentileza, su amor que tenían por la obra del Señor, que sea conocida por todos. La iglesia de Filipo sí que fue conocida por una iglesia dadivosa financieramente para las misiones, para el apóstol Pablo que hacía la obra misionero. Otra vez digo, regocíjense. Sabe que el poder del cristiano, el poder del pueblo de Dios, porque también a los judíos el Señor se lo dijo, a los israelitas, Nehemías cuando los vio llorando en una ocasión porque no habían leído la palabra en mucho tiempo, y se pusieron en pie Esdras y Nehemías y leyeron de las escrituras, y todo el pueblo atento, 6 horas de pie oyendo las escrituras, y dice que empezaron a llorar al escuchar la palabra de Dios y al darse cuenta del pecado que habían cometido violando la ley de Dios. Y ellos lloraban escuchando la palabra. Y entonces Nehemías dijo: no, hoy no es tiempo de estar tristes y de llorar, más bien regocíjense, gócense, porque el gozo del Señor es que vuestra fortaleza. Entonces el gozo del Señor es una fortaleza. Y yo recuerdo que también las palabras del apóstol Pablo dicen que el Señor ama al dador que alegre. Entonces regocijémonos con gozo. Y otra vez digo, regocíjense, regocijémonos, aportemos con gozo, que nos dé alegría trabajar en la obra del Señor, que sea con gozo que nosotros ministramos la alabanza, con gozo nos paramos a la puerta a recibir a los hermanos, movemos las mesas, las sillas, limpiamos el templo, que sea con gozo, hacemos nuestras células en nuestros hogares, abrimos las puertas de nuestra casa para recibir gente, que sea con gozo.
que no sea de mala gana. Hay veces que entra el desánimo y uno ya lo hace hasta como con tristeza por el desánimo que ha entrado, pero dice el Señor, no, que sea con gozo, porque eso nos da fortaleza. Eso nos da fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor está cerca, Maranata, también lo dijo en Corintios, Maranata, el Señor viene. Ese era algo que el apóstol Pablo mantenía. Él no se mantenía preocupado que vienen los juicios de Dios sobre la tierra, que viene la gran tribulación, y él lo sabía bien, él lo enseñó, pero él sabía que antes de eso viene un rapto, porque les digo un misterio, no todos moriremos, sino que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y arrebatados, nos dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Eso es lo que el apóstol Pablo esperaba, el ser arrebatado y escapar de los juicios venideros. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí hay una clave bien importante. No se preocupen de nada, de nada, de nada tengan ansiedad, preocupación de nada. Y eso cuesta decirlo porque cuesta vivirlo. El apóstol Pablo había aprendido a no tener preocupación de nada. Él lo aprendió y más adelante vamos a ver lo que nos dice. Pero yo creo que esto es bien importante, la clave que nos da el apóstol Pablo, porque dice no se preocupen de nada. ¿Por qué? Porque oren por todo. No se preocupen de nada, no tengan ansiedad de nada, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces todas las cosas que usted pasa, todas sus necesidades, usted se las puede presentar a Dios. No se preocupe por nada. ¿Por qué? Porque va a orar por todo. Por todo usted debe de orar para que el Señor le conteste. Y dice que lo haga con acción de gracias. Y esto es bueno, ¿verdad? Señor, te pido esto y gracias porque tú lo harás, porque tú me vas a contestar. Y el Señor le va a contestar. Y hay veces que la contestación es no. Esa es la contestación, no. Pero él siempre contesta. Algunos cristianos dicen, no, el Señor nunca me contesta. ¿Cómo no? Nomás que le ha dicho no, ¿verdad? Los padres, cuando uno le pide algo, los padres, muchas veces la contestación es no. Y antes no se acostumbraba a entrar en un gran debate con los padres y a revolcarse en el piso y a llorar y a decirle un montón de cosas, sino que cuando el papá decía no, era no y se acabó el argumento. Ahora no, ahora hay oportunidad de seguir llorando y pidiéndole y que no sé qué, pero no es no. Y con Dios también, y aunque nosotros nos revolquemos y lloremos y tú eres bien malo, mira, te pedí y no me contestaste, qué malo, tú eres la mejor oportunidad de mi vida, este trabajo que yo necesitaba y tú me cerraste la puerta. Y hay veces que el Señor cierra la puerta y la cierra fuerte, y por años usted sigue escuchando cómo de fuerte cerró la puerta el Señor, pum, no y no. Señor, pero es que me iban a pagar 25 es la hora y el Señor no, y no. Y aunque usted diga que malo es Dios, que no me concedió, pero pasado el tiempo, usted ve, wow, qué bueno fue el Señor que no me permitió entrar a ese trabajo, porque qué hubiera sido de mi vida si me voy por ahí, por ese rumbo. Y después uno se da cuenta, qué bueno que la respuesta del Señor fue no. Y cuando Él dice no, es no, ¿verdad? Así que, pero Él siempre responde y hay que darle gracias. Hay veces que no le damos gracias en el momento, sino que renegamos y murmuramos contra Dios. Qué malo Dios, y por qué tan fácil que es, tan fácil que era para Él que me dieran ese trabajo, tan fácil que era para Él que hacer esto, y por qué no lo hace. Y murmuramos contra Dios en vez de darle gracias. Bueno, y pasados los años, entonces nos da vergüenza y decimos, gracias Señor porque no me abriste la puerta aquella vez, aunque me dolió en el alma, pero gracias porque tú sabes lo mejor para mí. El Señor siempre contesta, y por eso siempre hay que estar con oración, y por eso nunca hay que tener ansiedad o preocuparse de nada, nunca. ¿Por qué? Porque toditito lo podemos llevar en oración, todo en oración. Una hermana le preguntó a su pastor, ¿y puedo pedirle al Señor por cualquier cosita o solo por las cosas grandes? Entonces ella quería saber si estaba bien orar por cualquier cosita, y el pastor le dice, ¿tienes alguna cosa grande que Dios no pueda hacer? ¿Verdad? ¿Hay algo grande para Dios? No, pues para el Señor todos son cositas chiquitas, ¿verdad?
Para nosotros puede parecer un gran monstruo, como cuando somos unos tiernitos o un toddler de 1 año y medio, 2 años, y empieza el bebé a frustrarse porque no puede quitarle la llanta o ponerle la llanta al carrito que se le ha arruinado ahí. Y el papá deja de hacer lo que está haciendo porque lo ve llorando, y agarra el carrito y ¡pum! Ahí está. Y bien contento el niño. Para el niño era una gran cosa, que el carro ya no servía por la llantita. Y para el papá no era nada, nomás un apretoncito y se acabó. Y así nos pasa a nosotros, que el carro no sirve, que esto y esto, ¿verdad? Y para el Señor eso no es nada. Para el Señor no hay nada grande, nomás que para nosotros se mira grande. Pero por eso, si usted cree que es una cosita, órele al Señor. Y si usted cree que es una gran cosa, órele al Señor, porque para el Señor todo es pequeño, porque para Él nada hay imposible. Gloria a Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz usualmente, la gente está acostumbrada a decir que hay paz cuando no hay guerra. Pero nosotros podemos tener paz aún en la guerra y aún en medio de la persecución. El apóstol Pablo aprendió a tener paz. Ahora lo llevo a este versículo donde comenzamos, porque toda esta epístola de los Filipenses es para esto, para decirles esto: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los hermanos de Filipo siempre aportaban para el apóstol Pablo, le ayudaban financieramente con alguna ofrenda, siempre. Pero resultó que cuando él se fue para Jerusalén y lo echaron preso, perdieron contacto con él. Las comunicaciones eran bien difíciles en aquellos entonces y perdieron todo contacto. No lo encontraban, no sabía qué estaba pasando. Hasta que por fin, 2 años más tarde, 2 años tenían de no saber de él, hasta 2 años más tarde se dan cuenta que está en Roma, que ha alquilado una casa y que la gente se reúne allí con él y allí él les predica, y que Pablo ha apelado a César y está esperando en Roma para ir al tribunal con César. César mismo iba a ver su caso. Entonces cuando se dan cuenta de que él está en Roma y lo encuentran por fin, entonces mandan a Epafrodito con una ofrenda. Y entonces Pablo les dice: me gocé que ya han vuelto a revivir vuestro cuidado de mí. Y a ellos les da vergüenza: Pablo, perdónanos que perdimos, no supimos dónde estaba, y les daba como vergüenza. Pero Pablo, de una manera muy cordial, les dice que al fin han revivido el cuidado para mí, de lo cual también estaban solícitos. Yo sé que ustedes querían hacerlo, pero les faltaba la oportunidad, porque no había manera de contactar al apóstol Pablo hasta que lo encuentran en Roma. No lo digo, dice el apóstol Pablo, versículo 11, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Filipos: gracias por el cuidado de mí otra vez, que lo han revivido. Y no lo digo porque tenga escasez o porque si ustedes no aportan, me voy fuera del aire el próximo mes y va a ser culpa de ustedes porque no quieren apoyar la radio, ¿verdad? No me quieren dar ofrendas, y si no dan ofrenda, me voy fuera del aire. Yo los escuchaba en la radio, pues que se vaya fuera del aire si Dios no lo va a sostener, porque para qué tener programa radial para solo estar pidiendo dinero, ¿verdad? Entonces no era así el apóstol Pablo. No, si ustedes pueden bien, y si no pueden también, porque el que me sostiene a mí es Dios, y la obra del Señor va a seguir hacia adelante. Todos los misioneros que nosotros apoyamos son de ese corazón. Hay veces que no les llega la ofrenda por alguna situación, hay veces que estos países son difíciles de llegar el dinero y cuesta que llegue, y pasan tiempos difíciles y no llega, ¿verdad? Y por veces sienten así: que pasó con la iglesia, que no me está enviando, y me iban a enviar y no me han enviado nada, ya van varios meses, y ya tienen que apretarse más el cinto porque para que el estómago no chille tanto del hambre, ¿verdad? Apretárselo más, cada vez un mollito más, porque no están aguantando dificultades y hambre en algunos casos. Pero ellos confían en Dios, que Dios va a suplir. No confían en la iglesia, sino que en Cristo. Igual Pablo no confiaba en los Filipos, confiaba en Dios. Y dice: además de eso, yo he aprendido a estar contento, ya sea que tenga mucha abundancia o que me haga falta. He aprendido a estar contento con lo que haya. Está preso en Roma y desde ahí está escribiendo
Y yo puedo estar contento. En medio de gran dificultad he aprendido a estar contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces usamos este versículo así casualmente, ¿verdad? Y todos lo usamos. Y de memoria, creo que es uno de los primeros que nos aprendemos. Todo lo puedo en Cristo que es mi Filipenses, dijo alguien, de tanto que se lo sabía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De memoria a todos los niños y todos los adultos. Todo lo puedo en Cristo. Y amén, pero muchas veces está fuera de contexto porque el apóstol Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está hablando de las dificultades que ha pasado en el campo misionero. Cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, todo lo puedo. Cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, todo lo puedo. Pero no crea usted que va a poder hacer todo cuando está fuera de la voluntad de Dios. No lo podrá hacer. Imagínese usted agarra un avión y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca ha tomado una clase y lo agarra por ahí, se puede ir a estrellar. Se va a ir a estrellar. Entonces, pero ¿qué pasa si de repente hay una emergencia y es la voluntad del Señor que usted vaya en ese avión y el Señor le da sabiduría y todo lo puedo en Cristo? Voy a ver cómo aterrizo esta ave voladora acá, ¿verdad? Y puede ser porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece si está dentro de la voluntad de Dios. Si está fuera de la voluntad de Dios, no crea que ese versículo le va a aplicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a dar duro con estos tres que tengo aquí enfrente. De ninguna manera, sino que tiene que estar dentro de la voluntad de Dios para que esto sea así. Y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando me fui a Macedonia, que ya es parte de Europa, a predicar, nadie me mandó ofrenda, nadie me apoyó. Y como ya dijo, no lo estoy diciendo para que me envíen, porque yo sé vivir con abundancia o escasez, pero sí quiero decirles que ustedes fueron la única iglesia que estaban aportando financieramente cuando yo estaba predicando en Europa, en Macedonia, la primera ciudad de Europa, entrando del Medio Oriente hacia Europa. Y hasta allá le enviaron los hermanos de Filipo. ¡Qué bendición! A mí me gustaría que nosotros como iglesia de Bakersfield seamos así. Y algún misionero va a decir por ahí, ninguna iglesia me apoyó más que la iglesia de Bakersfield. Hay varias iglesias que tienen un buen concepto de Bakersfield, de ser una iglesia dadivosa. Continuemos así, siendo una iglesia que aporta para las misiones, que da para la obra del Señor. Esos dos países en África, Malí y Guinea Ecuatorial, nos conocen, y varias otras iglesias nos conocen. Incluso la iglesia de Malí, África, aparecemos en la historia, porque los que no sabían, Malí, África se unió a nosotros a través de la iglesia de Bakersfield. Cuando el hermano Orlando Córdoba vino, él nomás trabajaba con una agencia misionera y no pertenecía a un concilio, sino que una agencia que le apoyaba de americanos y diferentes lenguajes, pero él buscaba una iglesia a la cual pertenecer. Y cuando vio la iglesia nuestra se identificó tanto. Estábamos en culto misionero y hablando de la ventana 1040 y dijo, esta es mi iglesia, la doctrina y todo muy parecido a lo que él había aprendido en Nicaragua. Y se unió, después de que se unió a nosotros, tenía 3 iglesias. Y cuando él se unió a la iglesia de Dios Pentecostal MI, viendo el ejemplo y el amor de la iglesia de Bakersfield, entonces él agarró lo que es la doctrina de nuestra iglesia, la declaración de fe se le conoce. Y cuando conoció al hermano Michel, que había sido de una iglesia, no sé si era presbiteriana o metodista, el hermano Michel Samacó, africano de Malí, resultó de que el Señor lo empezó a usar hablando en lenguas, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y la iglesia esta tradicional, metodista me parece que era, no le pareció bien, eso estaba extraño. ¿Cómo es que habla en lenguas? ¿Cómo es que echa fuera demonios? Porque ellos no estaban acostumbrados a esas cosas. Entonces lo expulsaron. Y él siguió creciendo. Los cultos de él son de 800 para arriba de personas y muchos musulmanes que llegan a los cultos. Entonces cuando se conoció al hermano Orlando Córdoba, dice que se reunieron, él me cuenta, había varios pastores, pero sintieron como una conexión desde que se vieron. Y se hablaron y le preguntó de su iglesia, le dije, esta es mi iglesia, porque ella, el hermano, había traducido al francés, porque allá francés se habla en Malí, África. Y le enseñó, esta es nuestra iglesia, y le enseñó de que nosotros creíamos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, hablar en lenguas, creíamos en la segunda venida de Cristo Jesús, creíamos que el Padre y el Espíritu Santo es un Dios, Jesús es Dios. Y cuando vio eso dijo, esta es mi iglesia también, y se unió. Y ahora somos más de 30 iglesias en Malí, África, con que se unió el hermano Michel Samacó al concilio. Él es el presidente actual.
El hermano Orlando regresa a Nicaragua, como 6 meses o más está en Nicaragua, y va para allá de 6 o menos meses a Malí, África. Pero el que está ahí constantemente es Michel Samacó, para la directiva de misiones, para que lo apunten. Michel Samacó es el hermano que está de lleno en Malí, África. Mi esposa lo conoce, mi mamá también, porque estuvieron allá en Malí hace unos años atrás, hace 6 años estuvieron allá compartiendo con ellos. Y sabe que me llevé la sorpresa en la Convención Mundial antepasada, que cuando leí la historia de Malí, allá aparecía la iglesia de Bakersfield, y dije, gloria a Dios, entramos en la historia del concilio a nivel mundial. Y eso es mi deseo, que seamos una iglesia local, pero que sea un centro de evangelismo mundial, que alcancemos a las naciones. Y ya estamos ahí, ya Bakersfield ya se conoce como parte de la historia de Malí. Imagínense a dónde quedó nuestra iglesia, con Malí, África. Y ahora también estamos haciendo algo con Michoacán, la primera iglesia de Dios Pentecostal MI de Michoacán, en Tuxpan. Está casi buscando al estado de México, y casi los hermanos de Michoacán aquí a este lado son de La Piedad, buscando más hacia Jalisco, ¿verdad? Nosotros estamos del área más buscando hacia el estado de México. Pero de igual manera, ahí va a ser el lugar donde Dios va a comenzar con nosotros para expandernos por el estado de Michoacán y a ver qué más hace el Señor. Ya hay muchos estados que está nuestra iglesia. El hermano Agustín Bajo supervisa toda esa área de México. Son 6 regiones, pero México es tan grande, y yo no sé cuántas veces cabe El Salvador en México. Yo no sé si unas 100 veces ha de caber, no sé, pero El Salvador es chiquitito a comparación de México. Aquí lo tengo. Quiero ver cuántas veces, sí, como 100 y algo. Entonces México es bien grande, y ustedes saben las tradiciones de México en cuanto a la religión y las tradiciones que tienen, y es bien difícil, pero Dios está haciendo cosas maravillosas y va a seguir haciéndolo con los mismos mexicanos nacionales. Dios está haciendo grandes cosas, gloria a Jesús. Que seamos una iglesia que se pueda decir, la iglesia de Bakersfield, dadivosa. Así como dijo Pablo, ustedes fueron los únicos, oh filipenses, que aportaron cuando yo fui a Macedonia. Y entonces Pablo les está reconociendo, ustedes sí que dan, ustedes sí que saben dar para la obra. Entonces dice en el versículo 17, mire, y después dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, fue el hermano que llegó. Y a mí me gustaría que aquí hubieran varios Epafroditos. Yo he tenido que hacerle Epafrodito muchas veces. Fui qué raro eso. Fui a Bolivia representándolos a ustedes, llevando las ofrendas, llevando palabra, predicando allá. He ido a otros países, Argentina, Paraguay, llevando el mensaje y las ofrendas que de aquí hemos dado. A El Salvador, Guatemala y México hemos estado también. Pero a mí me gustaría que este año algunos de ustedes vayan, no tengo que ir yo todo el tiempo, que vayan ustedes, alguno de ustedes que lleve esta ofrenda y vaya a visitar a los hermanos. A Malí, África no fui yo, Epafrodito allí fue mi esposa, ella fue la que fue a Malí, África, a conocer aquello en representación de la iglesia. Y a mí me gustaría que sigan hermanos, oramos todos, aportamos todos, pero también podemos ir. Y algunos dicen, ay pastor, pero es que yo no tengo papeles, ¿verdad? Y yo puedo ir, pero la cosa es que ya no va a regresar, y yo quiero regresar con mi familia. Pero Dios va a hacer algo también, y yo estoy seguro que Dios algo va a hacer. Si Dios tiene un plan para usted, para Él no hay nada imposible. Y si Él quiere mandarlo a usted, Él lo puede hacer. He recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La ofrenda misionera, porque esto es una ofrenda misionera, el apóstol está hablando, me mandaron a Macedonia, me mandaron a Tesalónica, me han enviado una y otra vez, ahora le están mandando, se encuentra en Roma, le están mandando con Epafrodito. ¿Y qué es esa ofrenda misionera? Es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, la ofrenda misionera. Claro que también nuestros diezmos y ofrendas que sostienen la iglesia local es agradable, pero acá el apóstol Pablo está hablando de la misionera, de esa que nos hemos comprometido este año de dar mensualmente para la obra del Señor. Eso es agradable, es olor fragante, es sacrificio acepto. Y mire, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Para todos los que dan para la obra misionera, Dios le va a suplir. Y eso es así, Dios le va a suplir, Dios le va a multiplicar, Dios le va a bendecir. Y yo creo que también en lo financiero, Dios los bendice en lo espiritual y de tantas maneras, pero también en lo físico y en lo material, el Señor también nos bendice y somos testigos de ello, porque todo lo que tenemos es de Él y Él nos lo ha dado. Así es que Él va a suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas, y sus riquezas son bastantes. Y después dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así es que yo espero que así sean nuestras ofrendas, que Dios vea con nuestro agrado esta meta que hemos llegado el domingo pasado, que podamos cumplirla, y eso será un olor agradable al Señor, un sacrificio acepto, una ofrenda agradable, que el Señor va a recibir, y Él nos va a bendecir y nos va a multiplicar. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición. Gracias por las promesas que hay para cuando aportamos para tus obreros que se encuentran alrededor del mundo llevando el evangelio. Ellos no pueden ir allá a aquellos países a buscar un empleo, a trabajar y a esforzarse, sino que van a ganar almas, y nosotros queremos sostenerles porque queremos que se dediquen a la obra, a trabajar en tu obra, Señor. Y nosotros desde acá, cada quien va a poner algo de ofrenda, Señor.